Ya soy visible. En un ambiente de celebración y alegría y de algunas lágrimas de emoción también, las trabajadoras de la residencia Aritz Navarra han puesto fin a la huelga que mantenían desde hace casi 3 años para conseguir un convenio justo. Allá por el 18 de febrero de 2008 comenzamos esta huelga. Han pasado 34 meses, 1.136 días. Agradeceros a todos y a todas, o especialmente a todas, me vais a permitir, el reconocimiento a nuestra huelga. Pues nuestra empresa fue absorbida por la multinacional Autogar. El rollo de siempre, vienen aquí a hacer pasta y negocian allá, con los de siempre, que les sale más barato. En 1964 se puso en marcha Inama, una empresa de música dedicada a fabricar aglomerados de madera. Une honetan, konkurtso prozesuan gaude. Conecta BTO presta el servicio de atención al cliente para Iberdrola desde hace 1 año y 3 meses. Aquí en la plataforma de Güeñes tiene 260 trabajadores, en su mayoría mujeres. Los sindicatos denuncian que en ese tiempo ha despedido a más de 70 personas. Nuestra pelea y nuestra unión había dado sus frutos y habíamos conseguido tener futuro en un sector totalmente precario, donde por desgracia la precariedad tiene nombre de mujer. Donostian, korreos aurrean bildu dira garbitzaileak eta ondoren, hiriko kaleak zeharkatu dituzte. Hemen lanaldi partzialeak dira gehienak eta soldatak 600-700 eurotik ez dira pasatzen. Gizonak nagusi diren sektore batean lan egiten dugu eta borrokatzen dugu. Las trabajadoras nos dimos cuenta que juntándonos teníamos fuerza para mejorar nuestras condiciones. Y así fue. No hemos trabajado ni un solo festivo, ni un solo festivo. 29 años después, nos cabe el orgullo de poner el grito alto. ¡Parejo, escucha! ¡Estamos en la lucha! Queremos un convenio digno para las chicas de Navarra. La empresa pisa fuerte, pero nosotros pisaremos más. Esta batalla la vamos a ganar. Nadie no negocia, porque el banco lo permite. Las trabajadoras de la residencia Sama han denunciado esta mañana la persecución laboral y sindical de 9 trabajadoras. Están muy contentas. Desde ELA uno de nuestros objetivos es combatir la brecha salarial. Pueden volver a su trabajo y lo hacen con la perspectiva de un 2019 con aumento de sueldo escalonado hasta 2020, año en que se les aplicará por completo el convenio de hostelería. Cobrábamos 2,50 € por habitación. Bizkaian 1.500 langile baino gehiago dira, ia denak emakumeak. Gabón Donostia, permítanme que les lea unas palabras del director Ken Loach, que no ha podido estar esta noche. Espero que todos ustedes compartan nuestra indignación ante la forma en que se tratan a los trabajadores precarios, trabajadores vulnerables y explotados que ganan miserias. En San Sebastián tuvimos la ocasión de conocer a unas mujeres muy valientes, mujeres que luchan. Cuidan de ancianos en residencias, un trabajo duro y muy valioso. Hace 19 años en lo que es en Gasteiz se hizo la primera residencia subcontratada, o sea, era pública pero el sector privado. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros cuando empezamos a trabajar se nos prometieron ciertas cosas que no fueron reales y en segundo lugar, bueno, el salario que teníamos nosotros, por ejemplo, salario y personal no tiene nada que ver con la red foral y nosotros pertenecemos a la red foral porque todos los usuarios que entran en nuestra residencia son de Diputación. Al final vemos la diferencia que tenemos con la pública, cuando estamos realizando un trabajo efectivamente igual que el de la pública. Nosotros cobramos entonces unos 590 €, para que te hagas una idea, y en la red foral estaban cobrando cerca de 2.000 €, tal cual. Dijimos, ostras, esto no puede ser. Yo vine de 20 años llegué a Valencia primero. Y bueno, ahora tengo 39, estuve un par de años en Valencia y luego vine aquí a Bilbao. Tengo 3 niños, trabajé de interna, estuve como 1 año casi, luego con niños, trabajé también en el campo, en la recolección de la naranja y luego hasta que decidí venir aquí a Bilbao. Y ya en el 2016 es cuando empecé a trabajar realmente en hostelería, que es con el Hotel Barceló.
con la empresa Constant. Hotelgela Bilbon 2,5 eurotan. Ez lo egiteko jakina haiek garbitzeko baizik. Hori da kelien tarifa NH eta Barceló hoteletan. Nos pagaban pues muy mal. No llegaba a 2,50 € por habitación. Teníamos un ratio de habitaciones, por ejemplo, yo tenía un ratio de 14 habitaciones. Muchos países, de Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador, de Senegal, de Haití, hay mucha gente, de muchos sitios. Yo creo que casualidad no es, ¿no? Porque y digo por mí misma, que a veces aceptamos condiciones que no son legales, que no están bien, por trabajar y poder, digamos, solventar los gastos de la familia y los que tenemos detrás. En San Sebastián tuvimos la ocasión de conocer a unas mujeres muy valientes, mujeres que luchan. Cuidan de ancianos en residencias, un trabajo duro y muy valioso. Estas mujeres están en huelga para conseguir salarios que les permitan vivir dignamente y más tiempo para cuidar como se merecen a las personas que las necesitan. Su lucha también es la nuestra. Ni Maider naiz, Zumaiarra naiz eta 34 urte dazkat, 2 seme dazkat, residentzietan lanian nabil 12 urte inguru. Lan prekarioa da, baldintzak ez dira batere onak, beti ratio gutxi. Sí, muy bonitas, con ventanas grandes, para que los abuelos puedan ver por la ventana, que tengan sitios verdes. ¿Quién les va a asomar a esas ventanas? ¿Quién les va a llevar a esos salones tan bonitos que van a poner? Si no hay auxiliares que les puedan llevar. Jendia da igual 8 urte kalea ez dela inoiz atea. Nola etzaion inor juten, egun osoa butaka batian eserita pasatzeu, gure saiatzen geha, baina karo, guke pertsonala horren reduzituta dakau ez dakaula denboikan, behaiekin paseatzea juteko. Estamos ahorrando a costa de los abuelos, porque los usuarios pagan lo mismo y se les da menos. Eta askotan esate izuek gordetzeko hurrengo eguneako toalla berdina, eta azkenian da dana diru ateatzia. Claro que la mayoría de los usuarios pues no se van a quejar, que con el grado de dependencia que tienen. Pero tenemos que tener claro que a los que estamos atendiendo son los que durante 60 años han peleado para que nosotros hoy estemos aquí donde estamos. Gure prekarietatearen kontura azkenean negozio bat egitea. Cuando en el 2017 fue una compañera la que me comentó sobre el sindicato. Nosotros era en los pasillos, pues hablábamos, comentábamos de los beneficios de estar sindicalizados y lo que podríamos obtener, pero a la final nadie hablaba duro, nadie decía nada porque el temor ese de perder el trabajo. Porque en muchas ocasiones pues nos recalcaban que a cualquier momento a la calle. Y nada, decidimos ir a la huelga. Fueron 47 días de huelga. La huelga de los 3 años no es nuestra primera huelga. Nuestra primera huelga fue en el 2001 y estuvimos 8 meses de huelga. Y yo creo que fue la primera piedra que pusimos en esta residencia, la primera huelga. Estuvimos 80 mujeres durante 8 meses y medio haciendo una huelga que salió bastante bien. Hay que luchar también por esas personas, ¿no? Por ese trabajo, que también hay mucha precariedad, porque es un trabajo, te digo, que un trabajo de lunes a domingo que te paguen 800 euros sin salir y si sales un día te paguen 700 euros y que nada, que está muy bien pagado porque te están dando habitación y te están dando la comida, pues no. Gizonak izan bazien, seguru baldintza hauek ez zituztela eukiko. Yo creo que todo trabajo es digno y que no está reconocido, no está reconocido. Ez, baina betitikan euki izan dalako emakumeak zaitu berduela. Zenbat amonak ez du kotizau bizitzan etxeko gauztanak egiten, eta gizonak lana beti kanpoan indu, behaiek ez du eserre kotizau, eta geho gehatu dira eserre gabe. Porque yo creo que lo mismo vale una camarera, un camarero, un supervisor que alguien que cuida a los niños, que alguien que cuida de una persona dependiente, de una persona mayor. O sea, es lo mismo, incluso hasta más trabajo. Azkenean emakumeak beti zaintzak, gutxi baloratuta, gaizki pagatuta. Tenemos una brecha salarial del 30% respecto a los compañeros de la limpieza viaria.
sector masculinizado y misma categoría profesional, y además subcontratados por la Diputación igual que nosotras. ¿Somos de segunda por ser mujeres? Nos hacéis sentir así. Kalean garrantzitsua da egotea jendeak ikusteko, gure konfliktua eta pixkat ezagutzeko. Todos los días en la puerta del hotel, desde las 9, 8 y media, 9 de la mañana hasta el mediodía, todos los días. Todos los días, llueva, haga sol, frío, imagínate, estábamos en pleno invierno y pues pasábamos ahí. Todos los lunes íbamos a la Diputación a gritar, todos los miércoles hacíamos paseos por Vitoria, todos los, yo qué sé, jueves igual hacías caravana de coches. Luego tuvimos una furgoneta que dábamos vuelta por Vitoria un mes y nos turnábamos, Además conducían mujeres, porque los tíos no conducían ninguno. Nos paraba la China, que estábamos metiendo mucho ruido, nos paraban los munipas, que permiso, nos paraba todo Dios. O sea que bueno, pero al final lo teníamos claro que teníamos que conseguirlo. Sentiarazi bezala, no? Gure deretsuak pixkat aldarrikatu. La mayoría de la gente que empezó en la residencia era gente joven. Niños nacieron en la huelga muchísimos. Hubo separaciones, hubo matrimonios, hubo de todo. Porque 3 años da para mucho. Y desde luego yo creo que éramos las mujeres que más asambleas hacíamos en el mundo mundial. Hemos hecho asambleas constantemente. La asamblea ha sido como, era el sitio donde todo el mundo, sus problemas, sus inquietudes, sus dudas, ahí es donde en realidad se hablaba, y se hablaba mucho. Las trabajadoras han destacado los momentos felices y tristes vividos a lo largo de estos 34 meses. Lo que es muy complicado es que hay semanas que no tienes absolutamente nada que presentar en la asamblea. Nada, porque es que no hay ninguna novedad. Entonces, bueno, era un poco hablar. Cada una exponía sus problemas, lo que le estaba pasando, lo que no le estaba pasando. Terapia de grupo al final, terapia. Tristezas, cuando no teníamos muchas cosas y decíamos, ¿qué pasa? ¿Qué vamos a conseguir? Pero la vida sigue. Las delegadas sindicales son muy importantes, pero hay una cosa también muy importante, que es la gente que tienes detrás. Si no tienes a gente detrás, por muy buena que tú seas, no vale la pena. O sea, tienes que tener siempre, a la gente la tienes que convencer. Si tú estás convencida, tú convences. Baita ere langileak bezala guri asko elkartu digu grebak azkenean, pila bat egoten gea. Cuando te unes es cuando consigues más cosas. Y seguramente que te va a pasar a ti lo mismo que a tu compañera, seguro. Los problemas se solucionan en conjunto, en grupo. El hecho de que a veces las historias son parecidas. En muchos de los casos son muy parecidas y en otras, pues, imagínate, hay mujeres asesinadas, maltratadas, que callan. Entonces, por eso yo creo que también hay que salir a la calle, ¿no? Y decir basta, o sea, tenemos que ser respetadas y por todos. Bai, guk lanean ere jasan izan dugu egoera deserosoakola matxismoangatik, lehenoko jendean pentsakera ez dalako emakumeak asko errespetatzekoa. Las patronales lo viven como un ataque hombre-mujer. No soporta que seamos mujeres las que podamos luchar y ganar. Y nos dijeron, de aquí va a salir el dinero para la negociación. ¡Basta ya! Cuando fuimos ya a la huelga con todos los compañeros, pues la verdad que yo siempre decía, ¿no? que las cosas no están bien y que te podemos cambiar, aunque unos compañeros querían enseguida volver a trabajar. Tenían ese temor de quedarse sin trabajo. Yo decía, pues bueno, si lo más estamos pasando. Hemos pasado frío, a veces sin desayuno la gente, a veces días de lluvia ahí frente al hotel. Y no, decíamos que a ver, que podemos resistir, que podemos seguir adelante, ¿no? Aunque compañeros que ya decían, no, es que ya vamos a trabajar, nos vamos a quedar sin trabajo. Nos
Nosotras sí que repetimos que cada día de huelga, y ya vamos camino de 100, es un 8 de marzo. Y es verdad que nos ha sacado del hogar, tienes que estar en la calle. Para mí fue una experiencia dura pero inolvidable. No había estado nunca en ningún conflicto, yo era ama de casa con 4 hijas ya. Yo pienso que las que estábamos allí lo habíamos un poco ya roto, eso de estar solo en casa. Yo creo que ya la mujer que decide hacer huelga ya ha cambiado el rol. Desde que toma esa decisión ya lo ha cambiado. Yo he sido también de esas mujeres que, bueno, esta es la vida que tengo y me conformo. O sea, esto es lo que hay y no me queda más. Y hace algunos años yo pensaba así. Y ahora no, a ver, yo tengo mis derechos también. Askotan manifestazioetan da egoteganen esaten dugu, jo, zeinek esan bertzigun hemen nola marruka egongo ginanikan. Nos dio muchísima valentía para hacer cualquier cosa. Eta emakumekorra gehala adierazi deu behintzat. Yo creo que las trabajadoras en nuestra residencia no se cortan nada, nada. Y ahora, después del momento este que estuvimos en huelga y todo, las cosas han cambiado un poco y la gente tal vez se atreve a hablar, es porque sabemos que tenemos, como quien dice, quien te defienda, ¿no? Quien hable por ti, quien te asesore para decir no, esto no es legal, estás en todo tu derecho. Nei pertsonalki eman dit indar gehiago, ikustea indarra dakaula emakumeok eta ez gehala atzean gelditzen. Bai. Yo personalmente te digo que he sido de esas personas que trata de pasar desapercibida, o sea, yo no... O sea, no sé si me entiendes, o sea, yo vivir lo justo nada más. Y pues no, en el sindicato pues ahora hablas, te expresas, dices, porque a veces tú tienes una clase de pensamientos y no lo dices de temor a estar equivocada. Pues ahora no, yo lo digo, esté equivocada no, y si me equivoco pues vale, lo rectifico y ya está, pero ahora lo hablo, lo digo. Aparte que es que hay una cosa que está clara, si alguna vez hay un enfrentamiento entre un superior y tú, dices, bueno, da igual, me pasaré por el sindicato y punto. O sea, es algo que, vamos, está claro que... También te digo porque tenemos mucha afiliación, que es muy importante. Y lo remarco, vamos, lo remarco muchísimo. Lo que pasaba antes no, antes nada, pues estábamos inconformes, estábamos pensando que las cosas están mal, que no debe ser así, que es una explotación, pero no lo decíamos a voz alta. El saber tus derechos y el saber las cosas de que tú tienes que hablar y comunicar por el bien de todos, pues sí, o sea, te quita ese temor de hablar en público y de decir las cosas a los demás. Nuestra opinión valía mucho y vale mucho, no valía, vale. Mujer cuidadora. Qué suerte. Claro, solamente servimos para eso. Estoy muy cansada. Pedimos 4 horas anuales para asuntos propios y nos dijeron, ¿horas para qué? ¿Para llevar a vuestros hijos a la ICAS? Sacar la precariedad de las mujeres trabajadoras a la calle, eso es lo que estamos haciendo. Somos iguales, pero vivimos realidades diferentes. Hay dificultades, por el hecho de ser mujeres hay muchas dificultades y hay cargas en nuestros hombros que no lo tienen los hombres. O sea, es así. Por ejemplo, lo que es entre el trabajo y el hogar. Que ha sido esa mujer, esa esposa y esa madre en casa hasta hace 7 años que se ha metido al mundo laboral y que hoy se empodera en la calle a lo de sus compañeras, dice nunca me he sentido tan valiente, hoy le dice al marido hazte tú la comida y hoy soy feminista. Las podrían hacer entender y explicarles si lo eres. Yo estoy convencida que el feminismo y el sindicalismo tienen que sumar, totalmente convencida. Hau azkenean borroka feminista bada, ni feminista naiz. No debemos vivir oprimidas, ¿por qué? Si luchas puedes perder, pero si no luchas estás perdida. Y creo que es importante, yo a las mujeres de Guipúzcoa se lo diría, o sea, seguir luchando porque puedes ganar, puedes perder, pero seguro que puedes ganar. Burroka honen bukaeran azkenean guk nahi duguna lortuko deula. Azkenean lan baldintzak hobetzea eta bizitza hobetzea. Bai. Y hacer valer los derechos. Para las mujeres que luchen, que no bajen la guardia y que para adelante, que somos las mejores, somos lo mejor de esta sociedad. Yo lo tengo claro. Todas podemos. Ba, gorro gehalako, fuerteo gehalako emakumeak. Ez dala bildur bat euki behar, borrokatzerten berdala. Ez gehala gutxi jo. Yo desde luego volvería a empezar, volvería a hacer lo mismo. Estoy orgullosa.